Amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves, a su vuelta al mundo semanal, a Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón Totti López Pocaterra, en la coordinación general de producción Carlos Colmenares en los controles, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de acompañarlos como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Y empezamos haciendo publicidad, evidentemente hablando del equipo de Policreativa Consultores. Los hemos dicho otras veces, uno tiene que asesorarse de la mejor manera, empezar a revisar todos esos factores que pueden estar separándolo de qué, de una idea provechosa, una idea productiva, un insumo fundamental, a una idea verdaderamente triunfadora. ¿Qué requiere? Asesoría, que lo acompañen, que lo guíen, que lo formen, porque es que terminan encontrándose, que son líneas paralelas las que tiene Policreativa Consultores, por un lado la formación y por la otra la asesoría a emprendedores, a dirigentes, a políticos, a personas que quieran incursionar en sus comunidades. Al final se terminan encontrando en un punto, y es ese acompañamiento pormenorizado que Policreativa Consultores tiene para ustedes, además con un equipo de diversa estructura: acompañamiento comunicacional, estructura legal, seguimiento y análisis de riesgo y entorno, escucha activa, todo eso para hacer lo que dijimos, que su idea se convierta en ese insumo que transformará a su entorno y le cambiará la vida. Policreativa Consultores, visite nuestra página web www.policreativaconsultores.com y síganos a través de nuestras redes sociales @policreativo, Policreativa Piso Consultores. Policreativa Consultores, formándolos, guiándolos, acompañándolos a hacer de esa idea un insumo que cambie y los lleve a triunfar. Policreativa Consultores. Bueno, vamos a iniciar, por cierto, mañana yo pedí al equipo de Policreativa que ayudara en el diseño. Mañana tengo previsto estar en Globovisión al mediodía, en Kikosis, el programa del periodista Kiko Bautista. Entonces, bueno, ahí hablamos para finiquitar detalles comunicacionales, pues muchas veces no es únicamente lo que uno diga, sino también cómo lo dice, en qué contexto. Entonces, bueno, yo trabajo en Policreativa y le pido a Policreativa además al equipo que asesore allí cómo vamos a transmitir. Bueno, vamos a iniciar porque nos habían dejado tarea, nos habían dicho que querían que hoy desarrolláramos algunos factores, algunos aspectos. Por supuesto, vamos a tener también temática central, el tema chileno, la coyuntura colombiana, elecciones en Colombia el pasado domingo, hablamos de resultados del día de hoy y los tenemos, y además una reunión que se dio en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami o Miami, con el presidente Trump formando un nuevo frente, en este caso de lucha contra el narcotráfico. Pero empezamos con las tareas, porque Hilda nos había pedido, nos había dejado en la mensajería de la semana pasada, que quería que habláramos de las elecciones en Nepal y la influencia de la llamada generación Z. Y es cierto, Nepal es un país con una historia dramática, una historia terrible si se quiere, una monarquía que fue desplazada. Primero, una monarquía que fue evolucionando y que internamente sufrió un descalabro cuando en un tema de amor, en una relación amorosa, conflictiva entre el heredero a la corona y una joven de los altos estratos de Nepal, tenía una relación, parece que la relación no la aprobaba la pareja real, o sea, el papá y la mamá de él, que eran los reyes, y entonces aparentemente, usted dirá, bueno, ¿y por qué Luis Daniel dice aparentemente? Porque hay una gran opacidad, entenderán después por qué. El joven, en un estado de frustración, porque no lo dejaban concretar el amor con el que soñaba, asesinó a todos los miembros de su familia y trató de suicidarse. De hecho, finalmente termina muriendo, no murió de manera inmediata. Entonces eso creó un gran inconveniente. Usted dice, bueno, ¿y por qué se ocurrió? Hablamos de una posibilidad, porque nadie sabe lo que en realidad pasó, y eso terminó beneficiando a un hermano del rey, es decir, a un tío del muchacho, que terminó asumiendo la corona. Dice, bueno, en realidad pasaron las cosas como nos las narran, hubo una conspiración, hubo complicidad de otros actores. El hecho es que el rey de Nepal era un hombre que tenía que enfrentar una guerra civil. En Nepal hay unas corrientes comunistas bastante acentuadas, al menos las había hasta las elecciones del domingo, y había una guerra, unas corrientes además que eran inspiradas en el modelo maoísta sustancialmente, aunque había otros grupos también. Entonces el rey tenía que afrontar eso, había cierta amplitud y cierto entendimiento y una abertura del sistema, pero el nuevo rey, el que instauraron, todo lo contrario, un hombre absolutista con una visión muy dura. Eso incrementó los conflictos, el combate fuerte, y finalmente terminó saliendo, tuvo que abdicar el rey, terminó huyendo, abandonando
el gobierno y se instauró una república donde los comunistas tenían una gran capacidad y margen de maniobra. De hecho, uno de los líderes, Pachandra, que fue una de las figuras sustanciales de la guerra, de la lucha, de la guerra civil en Nepal, terminó convirtiéndose en uno de los referentes de la política. Aquí Gilberto dice buenos días Gilberto. Entonces todo eso nos va a terminar marcando, nos va a terminar llevando a un estado, si se quiere, de letargo a nivel político. El país terminó siendo un lugar donde no había mayores perspectivas, un país con mucha pobreza, un país además influenciado por diversos focos. Y ahí es donde entra la pregunta que nos habían hecho, el comentario que había dejado Hilda, de qué ocurrió, por qué la generación Z. Porque vimos unas protestas que se venían presentando en algunos países que, si se quiere, eran anónimas. O sea, nadie las reivindicaba más allá de la idea de un movimiento. Las vimos en Nepal, podríamos decir que las vimos también en Bangladesh, país del que hemos hablado o hablamos en uno de los programas recientes, y ocurrieron también en Madagascar. Son protestas convocadas por redes sociales, además de eso, con un perfil distinto, sin una autoría política y con una característica en común que la hemos visto también en otras realidades, por ejemplo en la mexicana en su momento, que se vayan todos, lo vimos también con los indignados en España, no queremos a ninguno de esos actores que hacen vida tradicional. Entonces eso ocurrió también en Nepal, se terminó dando un desplazamiento del gobierno y se dieron elecciones finalmente. Terminó el recuento de votos ayer y el partido Rastrilla Swatantra, liderado por el ex rapero Balendra Shah, termina ganando las elecciones de manera holgada. El Congreso nepalí, un partido tradicional, muy mal. De hecho, también otro dato, el ex primer ministro y líder del Partido Comunista de Nepal, Sharma Oli, perdió el escaño en el que compitió, por cierto, con Balendra Shah. Terminó ganando Balendra Shah. Dicen que el único de los exmandatarios que terminó manteniendo al menos su escaño fue justamente el que les mencioné hace un rato, Prachanda, que es líder de la corriente maoísta, el ex líder maoísta lo llaman. Ahí hubo unas controversias internas y terminaron divididos. Entonces Balendra Shah es el líder de este movimiento. Aquí dice Gilberto, pareciera que hay cambios en determinados países y vemos que no mejoran en el mundo una cantidad de guerras que llevan a la destrucción. ¿Cuándo maduraremos los seres humanos? Yo creo que la pregunta que deja Gilberto es importante, porque a lo mejor Gilberto iba a sonar dramático y a nuestros pasajeros a lo mejor va a decir, ay, pero vinimos fuertes hoy. Claro, porque es que a lo mejor si seguimos así no habrá tiempo de madurar, porque no habrá mundo. Y sin que uno sea pesimista ni derrotista, es una realidad, estamos en un entramado nuclear, como hemos comentado en otras ocasiones, donde se habla con ligereza y de forma irresponsable de poder apretar botones rojos. Entonces, bueno, esperemos que haya mundo en el cual reflexionar y que haya reflexión en ese mundo que debe quedar. Entonces les decía que en el tema de Nepal, gana entonces la gran figura es Balendra Shah. Balendra Shah tiene 35 años, es un rapero, es ingeniero y además es alcalde de Katmandú. Llegó a la alcaldía de la capital del país de manera independiente. ¿Con qué discurso? Con una arremetida en redes, fundamentalmente redes. No le gusta dar entrevistas, no le gusta dar ruedas de prensa, todo es a nivel de redes donde tiene millones de seguidores. Entonces la idea de él es que nadie sirve, ningún político sirve, y esa voz de descontento y de no querer que nada se presente como se viene dando, es lo que lo lleva a ser un referente de la política. De todas maneras, fíjense en las ironías del asunto, Balendra Shah no es del partido Rastrilla Swatantra, sin embargo, se fue con este partido para poder optar y tener una lista parlamentaria importante. Es más, el rapero, en medio de esa arremetida en redes contra todos, había hablado mal de este partido, había dicho que era un partido como todos, de corruptos, que tenían que ser borrados, y bueno, como que se arrepintió cuando le dieron la tarjeta. Uno nota que aquí hay a lo mejor un dejo de la idea de un Bukele, aunque no debe haber referente directo ni visión directa, pero es esa idea, que llegue un vengador a poner orden en un país de descontento. Entonces bueno, por ahí pueden buscar a Balendra Shah, que dirige el partido que obtuvo la holgada mayoría en el gobierno, en el Congreso de Nepal, en el órgano legislativo de Nepal, y que es un hombre además que le gusta ir mucho a las redes, le gusta crear polémica, le gusta usar lentes negros rectangulares, así que bueno, es el nuevo referente de la política, Balendra Shah, en Nepal, un país del que se habla muy poco, un país además peculiar. Para empezar, tiene cosas distintas como su bandera, que es una bandera totalmente diferente a la que nosotros concebimos como un estandarte nacional. Nos dice el señor Antonio Domínguez, oyente consecuente de nuestro programa, ciertamente hay vientos de cambio,
y no destrucción. Esos vientos de cambio, el cambio a veces podría no ser bueno, pero hay que upar que esos vientos muevan todos esos molinos que produzcan la energía de un cambio, de libertades, de democracia. Un mundo además conectado permite eso, que se sepa, se conozcan otras experiencias. Esos aislacionismos, esas tendencias de encerrar a los países no tienen ningún tipo de cabida. La Corea del Norte, aislada completamente, no puede de ninguna forma surgir. Ustedes dirán, ¿y por qué Corea del Norte? Porque es un país donde hay muy poco contacto con el exterior. Estamos en una era donde hay que más bien aupar acercamientos, que haya acompañamiento, que haya seguimiento a todo lo que ocurre, porque además nos nutrimos de esas experiencias y podemos avanzar. Pero bueno, como dice el señor Antonio Domínguez, vientos de cambio y no de destrucción. Es la idea. Y el surgimiento de un liderazgo político también novedoso. Este tema de Nepal, aunque muy poco se hable de él, va en esa dirección. Los viejos referentes de la política, cuidado con el término los viejos, porque la gente puede decir, es un asunto de edad. No, es un asunto de mentalidad. Entonces vemos a un actor nuevo. ¿Por qué? Porque le habla a la gente. Esperemos si va a tener una gestión de gobierno en la misma dirección. Una cosa es estar en redes hablando, criticando. La otra es que ahora le va a tocar a él ver cómo tiene que resolver la cantidad de inconvenientes que tiene la sociedad de Nepal. Bueno, eso con relación a una de las tareas que nos había dejado Hilda. Bueno, Hilda, hablamos de las elecciones de Nepal, que nos los había pedido la semana pasada. Pero además de eso, otra tarea que habían dejado, en este caso Miguel. Miguel había dicho que quería que conversáramos de la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos que se dio en Panamá. Efectivamente, se dio ese encuentro de ministros de justicia. Ahí se adoptó un convenio para, primero, tratar de desarrollar y tratar de obtener carácter vinculante a la cooperación en materia de justicia y de procesos. ¿En qué sentido? De acceso a la justicia. Porque normalmente se hacen exhortos, hay llamados, hay convocatorias, pero no se traduce en realidad en facilitar la vida de las personas. Entonces la idea de esto es que se conecten los sistemas, se avance a una digitalización que permita hasta cierto punto la posibilidad real de un acercamiento entre los distintos sectores, los distintos países, en aras de facilitar una cantidad de procesos. Entonces esa es una de las conclusiones que dejó esa reunión. Vale la pena hacer seguimiento y esos mecanismos, justamente lo decíamos hace un momento, la cooperación, que puedan los países entenderse y dejar hasta cierto punto de entender el mundo como un lugar, vamos a decir, de parcelas o de feudos, para tratar más bien de avanzar en una idea de integración plena, en este caso a nivel de justicia. Entonces, bueno, poco se habló de esa conferencia de ministros de justicia en los países iberoamericanos, pero vale la pena que uno entonces termine viendo y avance en esa labor de entender y de poder vislumbrar cómo cooperar entre todos para un mundo mejor y mucho más fluido también. Y bueno, y Beatriz también había dejado una tarea pendiente. Nos había dicho si podíamos hablar de la situación entre Cuba y Ecuador. ¿Por qué? Porque es que el presidente Daniel Noboa expulsó al embajador cubano llamado Basilio Gutiérrez, que fue acusado por el presidente Noboa de injerencia en asuntos internos de Ecuador y además de llamar a la violencia. Incluso el presidente Noboa, creo que de forma desatinada, porque no debe incurrir en eso. Él es el presidente de Ecuador, no es un hombre, un influencer, ni una persona enfocada estrictamente a nivel de redes. Bueno, empezó a sacar videos, ahí se dan cuenta de todo lo que se veía, cómo quemaban papeles en el techo de la embajada, en la azotea de la embajada cubana, y que ahí se nota que algo querían destruir para que no se descubriera. Hubo ya respuesta evidente del gobierno cubano. Allí salió el canciller Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez dijo que no podía esperarse otra actitud de un gobierno servil y entregado como es el ecuatoriano, con un presidente además que no escatima en violar el derecho internacional, que entró a una embajada donde había una persona a la que se le había otorgado asilo, que incluso en ese ingreso habían golpeado a un diplomático, no era embajador, a un diplomático que se encontraba en el recinto. Entonces que es muy poco lo que puede esperarse del señor Noboa. Y que bueno, que no es más que el sentido de hacer lo que los Estados Unidos le ordenan que haga, porque, insistió mucho Bruno Rodríguez en ello, es un hombre servil a los intereses del imperialismo. Esas expresiones más o menos que utilizó Bruno Rodríguez, una retórica que parece totalmente desfasada. Pareciera más bien que la estamos sacando de un libro de los años 60. Pero está esa controversia. Entonces, de lado y lado, observamos y podemos analizar que no hay mayor posibilidad de una
de una visión que impere la cordura, porque a Noboa le interesa convertir esto también en un espectáculo, en venderse como un hombre duro, al que no le tiembla el pulso, mantener esa retórica que fue construyendo en el sentido de que él había ingresado a la embajada de México en Ecuador para sacar al señor Glass, para que Jorge Glass, que fue vicepresidente, pudiese ser detenido, y no le importó. Y bueno, aquí lo reafirma, saca al embajador de un país, lo declara persona no grata, e incluso tiene pruebas a nivel de redes de que esas personas algo estaban haciendo porque salieron a quemar documentos. Y el gobierno cubano, que no pierde oportunidad cuando se la ponen de manera sencilla, ¿para qué? Para también decir que todo eso forma parte de ese aislacionismo, de ese aislamiento al que han querido llevarlo. Bueno, nos llegan más mensajes. La señora Yolanda dice, cordial saludo desde Caracas, feliz jueves para todos. Un abrazo a la señora Yolanda, oyente consecuente de nuestro programa, abrazos para ella también, y bueno, saludos a todos. Roberto dice, dicen que hay riesgo de que todo sea digital, incluso hay un país que dijo a sus ciudadanos que tuvieran dinero en efectivo en sus casas. ¿Qué opinas de eso? Es que yo creo, Roberto, que la digitalización tiene que ser un insumo para avanzar, para poder crecer, para poder facilitar ciertos procesos. Y es la lógica, es el debate que hemos dado con la inteligencia artificial. Ahora, incurrimos en el peligro de hablar de una rebelión de máquinas, de hablar de Robocop, de hablar de Terminator, si le quieren poner nombre de películas. Habría que ver, pero sí hay un proceso peligroso de deshumanización que se está dando. ¿En qué sentido? En que muchas veces usted no se comunica con un ser humano. Usted va a hablar con una máquina y la máquina no tiene capacidad de discernir, no tiene forma de refutar y de pensar. La máquina, y así como la inteligencia artificial, los distintos chats que pueden ayudarnos y aplicaciones, están alimentados o alimentadas las plataformas por seres humanos. Por lo tanto, ahí podría incurrirse un error. Ahí habría que leer lo que usted tiene. E incluso decía un profesor el otro día, mire, yo no puedo penalizar a mis estudiantes porque le pregunten a determinada aplicación un caso. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que veo es cómo construyen el acceso a esa inteligencia artificial. Entonces, Roberto, el problema está en la deshumanización que se termina dando, en la pérdida de empleos por una digitalización marcada. Alguien dice, bueno, una nueva revolución industrial, pero ¿dónde queda el ser humano? Porque es más fácil mantener una máquina a la que no tengo en materia de seguridad social que pagarle prestaciones, que darle vacaciones, que darle bono de alimentación. Entonces, ¿qué ocurrirá finalmente? Bueno, que la persona que trabaja, porque ¿cuál es el propósito del trabajador? Obtener unos ingresos que le permitan mover el aparato económico. La persona que trabaja en un local de comida rápida, vamos a poner ese caso y se los voy a contextualizar después por qué pongo este ejemplo. Esa persona, cuando termine su relación laboral o cuando vaya a sus vacaciones, cobrará el dinero que le pagan, irá a una agencia de viajes, comprará un boleto. La única limitante sería si le alcanza o no para hacerlo, pero vamos a jugar con el escenario que sí. Compra un boleto, toma un vuelo o un autobús, se va, o se viene con nosotros en nuestra vuelta al mundo semanal, se va a un lugar, paga un hotel, va a unas comidas, tiene unos boletos, tiene unos recorridos, compra boletos para unos recorridos, compra recuerdos del lugar en el que está, imanes de nevera, llaveros, franelas, todo eso lo hace. Entonces usted está moviendo, pero si es una máquina, nada de eso ocurre. La máquina no se va a ir de viaje, ni va a comprar recuerdos, ni va a ir a un lugar. Entonces, ¿por qué les puse ese caso? A mí me ocurrió en un viaje que hice, llegué bastante tarde al lugar en el que estaba y caminaba entonces, concretamente, se lo puedo decir aún con más precisión, un viaje que hice a la ciudad de Nueva York, y estando allí quise ir a comer algo y no tenía tarjeta de crédito, tenía que pagar en efectivo y no había cómo hacerlo porque no había una persona con la cual poder hablar. No había alguien a quien yo le dijera, quiero una hamburguesa, un pollo, un sándwich, un emparedado, lo que quisiera comer, y aquí está el dinero. Porque no, la gente, los comensales allí me dicen, no, tiene que hacerlo por el kiosco era una máquina donde usted tenía que pagar con tarjeta. Entonces hemos ido a una deshumanización. Entonces, Roberto, el riesgo de lo digital, el riesgo es ese. Además, no todos tienen, no todos los países, no todas las sociedades tienen la misma estructura para poder avanzar en una digitalización. Hay sociedades que se han quedado rezagadas por falta de recursos, por falta de innovación. Entonces va a ocurrir lo que plantea Yuval Noah Harari, el gran filósofo israelí y gran historiador. Él plantea en sus ideas de historia del mañana, en una historia que él va construyendo y que tendrá consecuencias, que finalmente habrá la supervivencia del más apto y se impondrán los que tengan recursos para hacerlo. Entonces, claro que hay que ir a lo digital. Sin embargo, sin perder la dinámica. Ríanse con esto en medio del drama que representa. Cuando hubo el gran apagón hace unos meses en parte de Europa, bueno, la gente descubrió que había radio. Que había radios con aparatos, porque escuchan los programas a nivel de plataformas, pero que también podían ir a una esquina y oír radio.
Sin internet, sí, sin internet. Bueno, ¿y cómo hago para pagar? Porque todo es digital. Yo coloco mi teléfono celular y me descuenta cuando voy al mercado lo que he comprado. Bueno, también tiene que usar dinero. Entonces, hay que redescubrir todas las relaciones. No es quedarnos en el trueque ni en el conuco. Es avanzar y saber que hay unas formas humanas que tenemos que ver. Pero un debate, Roberto, interesantísimo, el de la digitalización. Aquí dice Nelson, mi pregunta, ¿qué pasa con Cuba y Estados Unidos? Es raro que Estados Unidos no lo ha invadido. Bueno, Nelson, ahí podría haber un acuerdo y una idea anterior de que hubo cierto compromiso después de la crisis de los misiles de no invadir a Cuba y de Playa Girón, de Bahía de Cochinos, de mantener cierto estatus allí. Y después que cayó la Unión Soviética, que Cuba había perdido a su protector, a su escudero, bueno, ya Estados Unidos dijo, vamos a esperar que pase la realidad y más bien buscar que naturalmente cambien las cosas. Han pasado prácticamente 4 décadas y todo sigue igual. Después Estados Unidos entendió que más que aislar, porque le da argumentos a Cuba. Cuando nada funciona es culpa del bloqueo. Entonces, bueno, entonces démosle ciertas posibilidades y Estados Unidos abrió con el gobierno del presidente Obama, y resulta que Cuba no cambió nada tampoco. Entonces está en ese juego, pero sí había unas amenazas allí, hay unos señalamientos, pero la realidad en Cuba es bastante fuerte. Uno insistiría, Nelson, en aras de tratar de salvar lo poquito que queda del derecho internacional, es que haya una vía de entendimiento para que en Cuba se dé una transición favorable sin que haya derramamiento de sangre, más de lo que ha habido a lo largo de la historia, y sin que haya una acción que pueda resultar fuerte y catastrófica para quienes terminan sufriendo, que son los habitantes que están allí. Tito dice, ¿de cuándo acá hay una visión inteligente y honesta? Bueno, eso, Tito, es lo que habría que buscar, que imperen la cordura y la razón. Y en eso nosotros tenemos mucho que hacer, porque los votantes somos los que elegimos, porque los que hacemos opinión, porque los que vamos por ahí tenemos que exigirle a los decisores que actúen de manera racional. Y Tito dice, ¿recuerda lo que pasó con México y Ecuador? Bueno, Tito, el tema está en que el señor Glass, que había sido vicepresidente de Ecuador, vicepresidente de Correa, vicepresidente de Lenín Moreno, se asiló en la Embajada de México, aprovechó una coyuntura que se había dado en materia judicial y se trasladó una invitación a la Embajada Mexicana y estando ahí pidió asilo. El gobierno ecuatoriano no quiso otorgarle el salvoconducto, aunque México le había dado asilo. Dirá, bueno, pero ¿era o no? ¿Quién tiene razón allí? Y vamos a analizarlo rápidamente, lo que nos viene planteando Tito, que mencionamos a su momento. Aquí no vamos a entrar en consideraciones si Glass es culpable o inocente, si el proceso que le hicieron era o no transparente, si Glass es una cabeza de playa del correísmo. No, eso no es el asunto. El tema está en que México consideró que el señor Glass sufría persecución y México quiso protegerlo. Es una potestad de los mexicanos. Podemos estar o no de acuerdo con Glass, pero México es quien tiene la valoración y dijo que sí, que consideraba a Glass un perseguido y le daba el asilo y le pedía a Ecuador que emitiera el salvoconducto para que Glass pudiera trasladarse a una aeronave que lo sacaría de Ecuador y lo llevaría a su exilio en México. Ecuador negó el salvoconducto, tipificó o señaló que no hay una tipificación de una persecución al señor Glass. El señor Glass es un delincuente, está por delitos comunes, delincuente común, y que no le otorgaría el salvoconducto. Eso creó un enorme malestar dentro de la situación bilateral. Terminó entonces el gobierno ecuatoriano declarando persona no grata a la jefa de la misión mexicana en Ecuador, y quedó allí una relación a nivel de encargaduría de negocios. Terminó entonces entrando el ejército ecuatoriano a sacar a Glass. Allí había un diplomático mexicano que salió, por supuesto, aprovechó sus minutos para darse a conocer, lo empujaron, el hombre cayó, por supuesto aprovechó allí de gritar desde el suelo y de rodar un poco más, y terminaron sacando a Glass y trasladándolo a una cárcel. Eso es una estocada fuerte al derecho internacional, y eso queda allí y es grave. Algunos están diciendo, bueno, cuidado con eso porque está eliminando un derecho fundamental como es el derecho de asilo. Porque si usted le pregunta a cualquier país donde hay presos políticos, si esos presos, esos perseguidos, son por razones políticas, le dirán que no. Usted a los disidentes, le pregunta al gobierno norcoreano si las denuncias que hay de disidentes o de personas presas es por su carácter de disidentes, le van a decir que no, que ahí cometieron algún delito, rayaron una pared, gritaron. Entonces nadie le va a admitir que tiene presos políticos, eso no existe de ninguna manera. Entonces la actitud que tomó el señor Noboa, que algunos dicen, bueno, es un hombre valiente, arrojado, bueno, le hace un gran daño al derecho porque socava en esta era posmoderna todas las instituciones que puedan aparecer. Entonces es bastante delicado. Ahí está lo que ocurrió entre México y Ecuador, Tito. Roberto dice, Luis Daniel, ¿cuántos países tienen bomba nuclear? Bueno, habría que ver, Roberto, porque por supuesto hay tecnología y hay armamento nuclear que se sabe en Estados Unidos,
en Rusia, en China, hay además presencia en India, en Pakistán, países europeos también. Francia tiene una capacidad, y lo ha señalado, y ha probado incluso armamento nuclear en algunos atolones. Entonces, Irán es la denuncia que se tiene. Entonces, ahí habría que sacar finalmente la cuenta, pero alguien dice, bueno, me comentaba una persona estos días, hay miles de misiles con capacidad nuclear. El problema está en que no se usarán, porque con usar uno ya los demás no tendrían sentido porque no habría mundo. ¿Sí? Fuerte el comentario, pero eso ocurre, se habla con mucha ligereza de todo esto. Belisario Pirela dice, hola, escuchando desde Maracaibo, ¿qué pasa con Petro y qué pasa con Estados Unidos? Bueno, ya vamos a hablar de ambos temas, Belisario, incluso del tema Petro y el tema de Estados Unidos, pero si quieren, además, o de una vez por la solicitud de Belisario, podemos decir que a Petro se puso también, dando de qué hablar como de costumbre, se puso a ir al funeral de Jesse Jackson y le dieron unos minutos para que diera unas palabras y Petro alargó el discurso que tuvieron que cortarlo. Entonces, además, hablando de que Jesse Jackson, además ex precandidato a la presidencia, pero pastor y hombre de un discurso siempre enfocado en la paz, era muy distinto a aquellos que le lanzan misiles a Irán. Otra vez Petro polemizando y creando ruido. Bueno, un discurso sumamente largo y que la familia de Jesse Jackson dijo, mire, esto no es para darle palestra política a nadie, aquí queremos rendir tributo, es un hombre que luchó por la paz y que no le importaba si las personas eran de una tendencia o de otra, sino avanzar. Pero Petro, Belisario siendo Petro, porque esta vez no fue a nivel de redes, sino a nivel de discurso, no se le olvidó ya la visita y la cordialidad que tenía o que tuvo el encuentro con el presidente Trump. Y bueno, hablando de Trump, antes de identificar la emisora, se dio el llamado Escudo de las Américas, una reunión de 13 países invitados a la ciudad de Miami o Miami por el presidente de los Estados Unidos para crear un frente de lucha contra el narcotráfico. Entonces vamos a hacer algo, vamos a identificar la emisora y regresamos con este tema para hablarles un poquito de quiénes acudieron y por qué Trump también nuevamente dio de qué hablar por salir con chistes fuera de lugar. Y después hablamos entonces de Chile, hablamos de los resultados electorales en Colombia y podemos hablar un poquito de la política española que tiene algunas noticias por allí. Ya regresamos aquí a Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, regresamos. Adiós Miami, dicen ahí. La cumbre fue en Doral. Pero bueno, estamos escuchando a Guaco con Adiós Miami. Bueno, hacemos publicidad antes de seguir. Recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores que los forman, los guía, los asesora y los acompaña. Recomendación, visitar la página web www.policreativaconsultores.com o síganos a través de las redes sociales @policreativa_consultores, Policreativa Consultores, formando, acompañando, guiando y llevándolos a convertir una idea en un elemento de cambio, de triunfo y que incida no solo en la sociedad sino en su entorno y en su proyección de vida. Policreativa Consultores. Bueno, vamos a continuar. Los invitamos también a que sigan nuestras redes, en la cuenta Telegram y la cuenta YouTube. Ahí quedan los programas. Si usted quiere oír algo, un dato que dimos, una propuesta, si no pudo escuchar las respuestas a la tarea que nos habían dejado, allí después las escuchan. @Luis Daniel Álvarez V Radio. @Luis Daniel Álvarez V Radio en Telegram y en YouTube. Ahí están los programas. Bueno, vamos entonces a seguir porque hablamos de ese acuerdo, Escudo de las Américas, 12 países más los Estados Unidos, el presidente Trump como anfitrión. ¿Quiénes acudieron? El presidente Milei, Bukele, Azfura, Paz, Abinader, Irfan Ali de Guyana también, Noboa, Peña, estuvo el presidente Chávez, estuvo Molino y además acudió el ahora presidente de Chile, en ese momento fue como presidente electo José Antonio Kast. Hay un tema protocolar, en la foto trató de pararse al lado de Trump y le pidieron que se pusiera atrás. Y también la primera ministra de Trinidad y Tobago, Carla Pérez Cesar. Con Carla Pérez hubo un detalle y es que en la locución el presidente Trump le dijo que él no la iba a llamar así, que él le recomendaba que usara otro nombre porque Kamala se parece mucho a Kamala, que era una mujer muy mala. Esa manera de dársela de burlesco no queda bien, y menos en una cumbre, y menos la actitud, porque estos personajes que fueron para allá a ver quién se retrataba mucho más con el modelo de Trump, tratando a lo mejor de tomar réditos al respecto, del desparpajo, de la dureza. Pero bueno, conclusiones de este Escudo de las Américas: formar y tener una estructura para luchar contra el narcotráfico. Eso es la línea fundamental. Por debajo, otro factor, y es buscar un compromiso para alejar a esos países del modelo chino. Y el modelo chino, aquí viene un aporte que podemos hacer, no es el modelo político, es el modelo económico. Entonces, ¿qué van a hacer muchos de estos países que dependen
de la ayuda china. ¿Qué va a hacer el gobierno de El Salvador, por ejemplo, donde hay cuantiosos intereses de la República Popular China? Por ejemplo, construcciones como la biblioteca. ¿Qué va a hacer el saliente presidente de Costa Rica, el señor Chávez, que sabe que el estadio donde juega Costa Rica sus partidos de clasificación para el Mundial, el llamado El Nido, lo construyeron los chinos? ¿De qué va a pasar en ese caso? ¿Le van a dar la espalda? Cuidado con provocarlo. Los chinos son pragmáticos, pero a lo mejor dicen, bueno, entonces buscaremos otros mercados. Ahí está Brasil, ahí está Colombia, la influencia que puedan tener en algunos otros estados de la región y México, y terminen dando la espalda a estos actores. Y cuando salga Trump, porque Trump saldrá, no sabemos cuándo, si ganan los demócratas, el Congreso le hace un juicio político, o al menos cuando termina. Acuérdense que Trump no tiene otra opción, porque Trump, este es el segundo mandato de Donald Trump. Entonces, cuando salga, ¿qué va a ocurrir? El que venga continuará la misma senda, va a ir en la misma dirección. Creo que eso es lo que no se está viendo. Es una gran algarabía, se encuentran con él, se toman fotos con él, pero están pensando en el hoy y no en el mañana. Carlos Felipe Valderrama dice, hola Luis Daniel, se dicen muchas cosas a nivel mundial que no terminan de resolverse. Es que la agenda, Carlos Felipe, es sustancial, temas por todos lados e inconvenientes que no se arreglan con cumbres y foticos, sino que hablan de un repensar toda la sociedad. Entonces, bueno, hablemos del tema chileno, porque les acabo de decir, bueno, Kast fue todavía como presidente electo y por eso no lo colocarían al lado de Trump. Pero ahora sí, ahora es el presidente en ejercicio de Chile, asumió finalmente la presidencia de ese país, en una ceremonia en la que, más allá de las diferencias marcadas que puedan existir entre el saliente presidente Gabriel Boric y el señor Kast, con mucha tirantez, además el llamado empalme, las reuniones, un momento incluso se cortaron porque Boric decía que Kast le hablaba a sus gradas y no quería hasta cierto punto entender ciertas dinámicas del Estado. Sin embargo, ayer los vimos de una forma muy elegante, un acto del Congreso, un Congreso de Chile que además eligió a nuevas autoridades, tiene figuras que pueden marcar y que además podrían considerarse cercanas a la idea de un Kast. Fue electa presidenta del Senado Paulina Núñez, de Renovación Nacional, y como presidente de la Cámara de Diputados Jorge Alessandri, de la UDI. Entonces, gente de la llamada derecha tradicional chilena que podría hacer un guiño al gobierno en cuanto a facilitar ciertos procesos. Una elección no exenta de polémicas, señalamientos, de cambios de última hora, pero así quedó, y fue Paulina Núñez quien terminó imponiendo la banda que le entregó ahora expresidente Boric, a el nuevo presidente Kast. Kast llega además también con un dejo de polémica, una banda presidencial con el escudo. Dicen que eso no ocurría desde la dictadura de Pinochet. Otros presidentes chilenos han usado también el escudo. No es un invento pinochetista, pero dicen que no había necesidad. Ya cambió, por cierto, Kast el logo del gobierno chileno. Bueno, estamos trabajando como si fuese una empresa privada, como si fuese un exhorto. De todas maneras, o una invitación, o un anuncio, que mire, sí, hay gobierno. Pero se fue Boric se fue emocionado, salió tranquilamente, ya se le ve por las calles siendo un ciudadano más. Se vio a uno de los ministros incluso tomando un autobús, se volvió a Santiago en autobús, terminó el acto y se fue. Y se fue con Boric con unos gritos de satisfacción de mucha gente, que se va con la frente en alto y las manos limpias, es lo que dice. Yo creo que a Boric habrá que analizarlo en algún momento. A lo mejor este no es el punto, porque todavía todo está muy caliente, pero en la medida en que el escenario se enfríe, habrá que ver lo que hizo, que yo creo que es favorable. Creo que se va Boric por la puerta grande, lamentablemente atacado por un grupo que nunca quiso aceptar que él había ganado, que es este grupo que ahora gobierna Chile, y también por un sector interno que creía que con Boric venía la revolución chilena, que venía el radicalismo, y Boric entendió que para que Chile fuera grande había que buscar un gran entendimiento y no podía atropellar. Bueno, se fue entonces con señalamientos de lado y lado, lo cual quiere decir que hizo lo que tenía que hacer. Carlos Felipe Valderrama nos dice por aquí, recuerda que el hijo de Trump, creo, el mayor, se va a lanzar como candidato a la presidencia en un futuro. Bueno, Carlos Felipe, pero es que hablaron también en algún momento de la hija, que incluso ha tenido actividad fuerte a nivel de la diplomacia estadounidense. Algunos hablan de la pelea que hay, pelea política entre Marco Rubio, que por cierto Trump dijo en estos días, es un gran secretario de Estado, ahí debe quedarse. Y algunos interpretaron eso como un guiño, como un halago, al contrario. Está diciendo que ahí no va a pasar, pero no dijo, sería un gran presidente. Entonces, algunos asoman que no va a ser Rubio el que lleve la bendición y la venia de Trump. Y está Vance, pero Vance es un personaje que polemizó mucho con Trump, después Trump lo vuelve a coger, lo perdona, así fue el término que Trump utilizó, porque claro, se equivocó Vance, no se equivocó él no se equivoca nunca. Entonces lo perdonó
y lo llevó a la vicepresidencia. Entonces creo que ahí va a venir una polémica entre los Trump, la familia Trump, Vance, Marco Rubio, y al frente un partido demócrata que no dibuja nada, ni pinta absolutamente ni nada, ni genera ningún tipo de estabilidad, con Gavin Newsom que no termina de arrancar, con un Bernie Sanders que ya tiene una edad considerable y que además es vislumbrado como radical dentro de la estructura de la política estadounidense, y con una Kamala Harris que tampoco logra convencer, que ya fue candidata y no le fue nada bien en las elecciones, entre otras cosas porque arrastraba el desprestigio del presidente Biden y porque, aunado a ello, la campaña empezó muy tarde. Entonces, bueno, eso con relación al comentario que nos hace llegar Carlos Valderrama por aquí. Y con relación otra vez al tema chileno, asumió entonces Kast un acto de Estado de mucho respeto, de consideración, de altura política. Boric emocionado, un Kast que termina llegando, firmando unos decretos. Se le cayó la medalla de O'Higgins, la piola de O'Higgins que usan en la banda. Alguien dice, bueno, no vaya a ser, es un presagio de que no le va a ir bien al presidente Kast. Bueno, arranca una gestión fuerte, 6 decretos que ya están en materia de seguridad, en materia además vinculada al tema fronterizo. Entonces hay que ver hasta dónde, porque el discurso de campaña fue muy duro, por ejemplo, contra los migrantes. Entonces hay que ver qué va a hacer con el gobierno y cómo va a llevar adelante muchas de las promesas que hizo. Ese otro personaje ha aspirado varias veces a la presidencia y creo que empezará a notar que es muy fácil hacer oposición, y cuando se está en la decisión vienen los problemas porque no hay recursos, porque hay que entender a los actores. Y bueno, y pensar en Boric, como les digo, que yo creo que puede haber un futuro político por allí, entre otras razones por la edad, se va muy joven. Bueno, y vamos al tema colombiano, que lo habíamos ofrecido también para el programa de hoy. Elecciones y consultas. Vamos con las elecciones. El Senado. Teníamos que el pacto histórico era la fuerza más votada con 25 senadores. Lo teníamos porque hay un anuncio que ganó un senador más, serían 26. Habría que ver cuál de las fuerzas lo pierde. El Centro Democrático del presidente Uribe es el segundo partido, 17 senadores en ese conteo que se había dado. El Partido Liberal 13, el Partido Conservador 11, el Partido Verde 11, el Partido de la U, que fue gobierno en Colombia 9, Cambio Radical de Vargas Lleras y de la familia Char en la zona de Atlántico, en Barranquilla 6, una coalición que se dio entre Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad 5, el Movimiento de Salvación Nacional 3 y 2 escaños para fuerzas indígenas. Entonces el partido más votado a nivel de Senado, que va a tener una fracción de senadores mayor, el Pacto Histórico. A nivel de la Cámara sí hay variaciones, allí la brecha es menor, el Pacto tendría 39 escaños, el Centro Democrático 31, los liberales 26, los conservadores 20, la U 11, Cambio Radical 10, el Partido Verde 7 y otros que se van con algunas agrupaciones, algunas para escaños de paz, otras terminan para grupos de las negritudes, otros para indígenas. Vimos que el escaño de los colombianos en el extranjero lo gana el Centro Democrático. Ahora, allí termina dándose entonces ese escenario donde se ve una política y un Congreso que va a ser muy difícil de manejar y donde hay varios quemados. ¿Qué son los quemados? Aquellos personajes que no pudieron ser electos. Yo tomé nota porque es curioso, fíjense. Se queda por fuera el ex senador Horacio José Serpa, el hijo del emblemático Horacio Serpa. En este caso no pudo Horacio José Serpa volver al Senado. Se queda Juan Carlos Lozada, que había hecho una campaña fuerte contra la estructura del Partido Liberal, contra la dirección del Partido Liberal. María Paz Gaviria, la hija de César Gaviria, que le impusieron, la llevó Gaviria, quienes los criticaron, los movió y los desplazó en las listas, no entra la hija de Gaviria. Se queda por fuera Jorge Robledo, el referente de la izquierda colombiana que viene del MOIR. Se queda Lucho Garzón, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial. No entra tampoco Álvaro Uribe porque la lista del Centro Democrático era cerrada, Uribe iba en el puesto 25 y el Centro Democrático metería 17 escaños. Por ahí un dirigente dijo que él proponía que renunciaran un número importante para que el presidente Uribe pudiera entrar. Eso es burlesco, eso no tiene lógica. Entonces se queda por fuera Uribe, atención con eso. Se queda por fuera Mariluz Herrán, la ex esposa del presidente Petro, que iba además por el Frente Amplio Unitario. Angélica Lozano, senadora también emblemática, además pareja de Claudia López, también se queda por fuera, esposa de Claudia López. Catherine Miranda, muy crítica en las filas del Partido Verde desde la Cámara de Representantes, tampoco entra. León Freddy Muñoz, un polémico parlamentario vinculado a Petro, tampoco entra allí. Fabio Díaz no logró entrar, Antonio Sabaraín, Inti Asprilla, gente dura de la política colombiana. Inti Asprilla, un liderazgo emergente, no logró entrar al Senado. Ingrid Betancourt,
¿Recuerdan de Ingrid Betancourt? Tampoco logró entrar, y su Partido Verde Oxígeno no tuvo mucho oxígeno, le cortaron el suministro y tampoco logra tener existencia. César Lorduy, Carlos Fernando Motoa, Lina Garrido, Maulino Riascos del Cambio Radical tampoco, hombres referentes, algunos de ellos y polémicos. Del Partido Conservador, Armando Sabaraín, Juan Diego López, Juan Carlos Will, Soledad Tamayo, Hernán Andrade, el expresidente del Partido Conservador y ex senador, polémico por el tema del cartel de las togas, tampoco logran entrar. Miguel Polo Polo, un controversial representante, Laura Gallego, Gloria Gaitán, la hija del hombre que no era hombre sino pueblo, el hombre de la carga, el doctor Gaitán, tampoco a sus 88 años logró regresar al Congreso, ya ha sido representante a la Cámara. Entonces, termina de esa forma dándose una renovación, falta mucho, pues hay otros nombres allí que parecieran ser activos ya de bienes muebles del Congreso, pero sí hay una renovación política. Entonces estos quemados, como los llama la prensa colombiana, dan de qué hablar. No hay, además, no puede dejar de haber polémica, hay dos parlamentarios electos o reelectos, Guadín Mansur y una señora de apellido Manrique, que ganaron y están detenidos y a lo mejor no logran asumir porque hay el caso de la llamada silla vacía, que perderían la curul o el escaño porque hay unos delitos que se les está imputando, asociación con grupos armados o temas de corrupción. Entonces, bueno, ganaron y a lo mejor no terminan asumiendo. Eso por un lado, y castigan a los partidos que los postularon, porque dicen que eso es falta de vigilancia y falta de control a quienes postulan. Bueno, hubo además consultas. La consulta del Frente Amplio la ganó Roy Barrera, superó a Daniel Quintero, a Edison Torres, a Marta Bernal y a Héctor Pineda. Hubo también la gran consulta que la gana Paloma Valencia, con una votación holgada. Sorpresivo segundo lugar para Juan Daniel Oviedo, una campaña de hormiguita, el exconcejal de Bogotá. Juan Manuel Galán, los Galán no terminan de dar ese paso de ir más allá de ser los hijos del emblemático y valiente doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa, no pudo tampoco, así como Vicky Dávila, la fuerte periodista y también polémica. Aníbal Gaviria, con una gestión importante a nivel regional. Enrique Peñalosa, un alcalde interesante de esa Bogotá de civismo, tampoco pudo, no lo logró tampoco David Luna. Y Mauricio Cárdenas, hombre, exministro del sector de Hacienda. Bueno, ahí gana entonces Paloma Valencia y viene la búsqueda de quién va a ser el compañero de fórmula. Juan Daniel Oviedo aparentemente podría estar allí. Entonces eso a nivel de las consultas. Y la otra consulta, la que fue Claudia López contra Leonardo Huerta, la ganó Claudia López de manera holgada y fuerte, y se habla de un acercamiento con Fajardo a ver qué se pueda hacer allí. Entonces, bueno, ese es el panorama de la política colombiana. Creo que sigue mostrando un quiebre a nivel de acción y una visión con múltiples candidatos que empezarán a presentarse. Y bueno, estamos llegando al límite del tiempo. Un comentario muy breve del tema español. María Guardiola no ha logrado ser nombrada jefa de gobierno en Extremadura porque Vox la veta. Vox no se abstiene, y entonces cuando Vox no se abstiene, no obtiene la votación requerida, y el número de rechazos es considerable y no logra María Guardiola. Sin embargo, Vox ha dicho que hay adelantos y que vienen las elecciones de Castilla y León, donde hay un enfrentamiento bastante duro entre Vox y el PP, pero que eso podría servir para tratar de que en Extremadura y en Aragón se lleguen a unos determinados acuerdos. Así que esto tiene un problema para el PP. Se está moviendo en una línea que pareciera que muchos de sus cuadros podrían más bien identificarse con Vox, como esa voz, vamos a sonar cacofónicos, pero el juego de palabras, de descontento. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, ese entramado profesional, diverso, que los forma, los guía y los acompaña. Policreativa Consultores. Visite nuestra página web y síganos a través de nuestras redes sociales, Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos, dejamos por unos momentos nuestra vuelta al mundo semanal hasta la semana que viene, recordando que en la dirección del emisor está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien los acompañó como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202, en esta movida pero apasionante vuelta al mundo semanal. Un gran abrazo para todos y bueno, nos vamos entonces con el baile de los que sobran, con los prisioneros de Chile. Bueno, creo que no sobra nadie, para acá sobrarán muchos. Bueno, vamos a ver qué termina pasando. Un abrazo a todos y hasta el próximo jueves, Dios mediante, aquí en Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420M. Feliz día.